Bueno, Alfonso, estamos ya de vuelta. Estamos de vuelta después de un periodo de descanso bastante largo. Bastante, yo diría un poco demasiado. Bueno, pues yo recuerdo cuando que íbamos a haber grabado, la semana última que íbamos a haber grabado, que no grabamos, me dijiste que te habías leído un libro de tropecientas mil páginas. Ahora lo comentamos, es un libro de Philip Zimbardo que se llama El efecto Lucifer. ¿Qué es de lo que vamos a hablar? Es de lo que vamos a hablar hoy, sí. Del efecto Lucifer. Hoy, si recuerdas, ¿no? En algunos otros podcasts hemos tratado temas de psicología social y experimentos de psicología social. Uh-huh. Seguramente los más famosos que hemos tratado son el de Solomon Asch, de la distorsión de juicios, aquel en el que a la gente se le preguntaba sobre la longitud de unas flechas y dependiendo de que había más o menos gente, entonces eran capaces o no de llevar la contraria a un grupo. O sea, que había dos líneas que eran iguales, pero se lo preguntaban a un tío después de que 40, por decir un número, hayan dicho que la de la izquierda era más corta. Exacto. Y el tío llegaba era a verla. Justo al revés, pero bueno, era la de la derecha. Distintas, pero decían que eran iguales. Ah, vale. Y si había una presión de grupo, por así decir, pues entonces lo decía. Vimos también el experimento de obediencia a la autoridad de Milgram, aquel de las descargas eléctricas. Uh-huh. Y vamos a ver el que, junto con estos dos experimentos, el de la distorsión de juicios como consecuencia de la presión de grupos de Solomon Asch y el experimento de obediencia a la autoridad de Milgram, sea seguramente el experimento más famoso de la psicología social, uh-huh, que es el experimento de la prisión de Stanford. Uh-huh. En cualquier caso, lo que sí nos compensa saber un poco es quién es Zimbardo. Uh-huh. Porque vamos a hablar del experimento de la prisión de Stanford. Es su experimento. Para otros denominado el experimento. Y claro, tenemos que saber quién es. Zimbardo actualmente es profesor emérito de la Universidad de Stanford. En la época del experimento, después de pasar por Yale, por la Universidad de Nueva York o por Columbia, pues estaba de profesor en Stanford. Y también fue presidente de la Asociación Psicológica de Psicólogos Americana en 2002. O sea, un tío muy importante. Un tipo, sí, desde luego importante. También durante muchos años tuvo un programa de televisión en el cual explicaba la psicología. ¿Ah, sí? Sí, sí. ¿Cuándo nos haces tu experimento, Alfonso? En cualquier momento. Cuando menos os lo esperéis. Con el cine y la tele, que ha salido el experimento ahí en... Sí, bueno, de hecho este experimento, lo comentaremos en algún momento, también fue replicado en un programa de televisión un poco distinto, ya veremos por qué. Es decir, ha habido muchos intentos de repetir este experimento y algunos a un nivel, pues digamos, como si rodáramos Un Gran Hermano. Esto se ha hecho de forma televisada, pero ya Espera. Era distinto. Intento de repetir un experimento. Un experimento se tiene que poder repetir para que sea válido. Ya hablaremos de eso. En caso sí que quisiera que nos hiciéramos un poco una idea. Porque claro, estamos hablando de un experimento que fue llevado a cabo en 1971. Uh-huh. Estamos hablando de un experimento que, al fin y al cabo, estamos hablando del experimento de la prisión de Stanford. Va a consistir básicamente en recrear una prisión. Y recrear una prisión conlleva una serie de cosas. Conlleva por un lado que alguien te dé dinero para recrearla. Conlleva por otro lado un cierto apoyo a las autoridades. Conlleva una serie de coincidencias, una serie de cosas que tienen que suceder para que esto se pueda llevar a cabo. Y yo creo que tenemos que entender un poco el contexto histórico en el que estamos hablando. Porque además también así entenderemos un poco mejor cómo pensaban algunas de las personas que van a estar inmersas en el experimento. Uh-huh. Hemos dicho que el experimento fue llevado a cabo en 1971 en Stanford. Stanford está en California, en Palo Alto. Una población de 60.000 habitantes. De los 60.000 habitantes era una población de 60.000 habitantes. De los 60.000 habitantes, 11.000 eran estudiantes de la Universidad de Stanford. Población mayoritariamente en aquella época era blanca. Para los negros se reservaba o no vivían mucho más en West Palo Alto. Estamos viviendo una época donde había segregación racial, principios de los años 70, y coinciden una serie de movimientos sociales. Es una época convulsa en cuanto a movimientos sociales en Estados Unidos. Sí, claro. Por un lado está coincidiendo un movimiento que está de fondo, que es de liberación de la mujer. Uh-huh. Bueno. Entonces tenemos esto por un lado, y por otro lado tenemos pues la que seguramente todos conozcamos, ¿no? Que es todo el conjunto de protestas ciudadanas, y muy especialmente estudiantiles, contra la guerra de Vietnam. Claro, es lo que te iba a decir, en esa época es lo que piensas. Estamos en 1971, la guerra de Vietnam acabó en el 75. En aquella época está Nixon, está Kissinger, y además ellos tienen una reacción de más y más bombardeos frente a las protestas, es decir, tienen una política muy fuerte a este respecto. Uh-huh. ¿Qué sucede? Que toda la población universitaria pues genera un montón de quejas, un montón de protestas, un montón de iniciativas. Estamos en una época donde hay revueltas, donde hay activismo, donde hay movilizaciones. Uh-huh. Y dentro de todas estas, un año antes de este experimento, en Stanford de 1970, hay un enfrentamiento entre estudiantes y la policía. En aquella época, Stanford, Palo Alto, toda esta zona, digamos que era un oasis de tranquilidad. Allí no había habido revueltas, la gente de alguna forma cuentan que consideraba a la policía como un amigo, no tenían esta idea
de que en algún momento esto pudiera pasar. Casos que hay unas revueltas, los estudiantes hacen un montón de iniciativas, protestan, hay quejas, hay disturbios, y en un momento dado el rector de la universidad, pues asustado o presa de la situación, decide meter a la policía en esto. La policía acaba apaleando a los estudiantes. Mete a la policía en la universidad. Mete a la policía en la universidad para intentar reprimir esta protesta. Y finalmente hay un enfrentamiento de tal forma que los estudiantes son apaleados. Uf. Llega a haber 40 detenidos, ¿no? en estas protestas. Claro, al año siguiente, en 1971, entra un nuevo jefe de policía y quiere calmar los ánimos con los estudiantes. Y Zimbardo le propone colaborar en algunos proyectos, o entre ellos hablan de una forma u otra para colaborar en distintos proyectos. Zimbardo, que ya había hecho algún estudio sobre este tipo de cosas, algún estudio sobre prisiones, había dado algún curso sobre funcionamiento de personas dentro de las prisiones, y de alguna forma, bueno, pues planean, pues por ejemplo, que los alumnos visiten a las policías en sus cursos de formación, que los policías sigan algún curso en Stanford, y planean pues un montón de cosas así. Uno de ellos es como, oye, ¿por qué no montamos una prisión como experimento? Porque yo quiero estudiar las dinámicas en las prisiones. Esto era un interés que tenía Zimbardo, en el cual policías novatos vengan a hacer de guardianes y estudiantes vayan a hacer de presos. Y el caso es que aunque todas estas iniciativas al jefe de policía le parece relativamente bien, no hay dinero para hacerlas. Nadie financia estos experimentos. Hay que pagar entiendo que al policía y al estudiante no habrá que pagarle, supongo. Sí, veremos que también se les paga, pero bueno, el caso es que... Se les paga poco. Esto es como lo de los becarios, que se les paga poco y hacen mucho. Se les paga. Puede ser. El caso es que finalmente no consigue que esto suceda, pero Zimbardo sí tiene presupuesto. De hecho, el presupuesto se lo había dado el Ministerio de Defensa a través de una de sus instituciones para simular una cárcel y realmente ver cómo funciona la interacción entre presos y reclusos en la cárcel. Es por eso que le propone al jefe formar la cárcel con policías y estudiantes. Pero no tiene presupuesto el jefe de policía para acceder a esos policías porque no tiene suficiente personal. De tal forma que Zimbardo tiene que hacer todo el experimento con estudiantes, aunque consigue ayuda y colaboración de la policía en algunas fases del experimento. Veremos cuáles. Para ello se presentan 70 voluntarios. A estos voluntarios, buscando conseguir que sean, digamos, lo más normales, por decirlo de alguna forma posible, lo más representativos, pues se les pasa una serie de pruebas, unos test de personalidad, unas entrevistas personales, escalas de autoritarismo, bueno, se les analiza para seleccionar sobre ellos los que quieren coger. El objetivo, ya decimos, es no tener tendencias extremas, no tener desequilibrios o trastornos en el experimento, sino coger gente lo más normal posible dentro de lo que todos podemos entender como normal. Y un fulano de a pie, que digo yo. Exactamente. Y de los 70 seleccionan a 24. De estos 24, 9 van a ser los reclusos, 9 van a ser los carceleros y 6 van a funcionar como suplentes. Estos son seleccionados con las pruebas. Aparte de todo esto va a estar Zimbardo, que va a dirigir el experimento, y que también, si hemos dicho que va a haber reclusos y que va a haber carceleros, también hay un director de la prisión, papel que le va a corresponder a Zimbardo. Hay también un subdirector de la prisión, que hará uno de sus alumnos, y un par de personas más que van a participar pues en la recogida de datos, ¿no? Que son Craig Honey, Kurt Punk, bueno, unos cuantos alumnos. Sí es verdad que estamos viendo que esto es un experimento largo con unas cuantas personas, en el cual en general no voy a nombrar los nombres de cada uno porque nos vamos a hacer un lío. Entonces lo que van a hacer, te estoy entendiendo, es simular una presión. Entonces para simular una presión reclutan gente lo más estándar posible. Les van a pagar 60 euros al día, que está muy bien, porque durante 2 semanas, que son 900 euros, está muy bien. Está bien, sí. Son 800 y pico euros. Más comida y cama. Más comida y cama. Claro, estás en la prisión. Luego veremos si no está tan bien. Eso lo veremos. Claro. En realidad también les preguntaron, el caso es que nadie quería ser carcelero. ¿Ah, no? Todos querían ser reclusos. Por eso también es importante ver que estamos en una época en la cual hay revueltas, en las cuales hay una lucha contra la autoridad. Y el carcelero representa la autoridad. Ninguno de estos estudiantes quería ser esa figura de autoridad en un principio. De hecho, ahora veremos, entre algunos de los que seleccionan, que hay incluso gente que digamos que se propone eso como una prueba de qué sucedería si mañana le detuviera la policía. Entonces estamos en una época convulsa en la cual esa imagen de poder, de sistema, estas personas no querían formar parte. Los 9 carceleros, de todas formas, hay que entender, son 9 reclusos, 9 carceleros. Los reclusos van a estar siempre ahí, los carceleros van a estar distribuidos en turnos de 8 horas. 3 turnos de 3 carceleros cada uno. Luego, en general, en la prisión habrá 3 carceleros y 9 reclusos. Vale.
los turnos de 8 horas que comenzarán, pues me parece recordar que era de 10 de la mañana a 6 de la tarde, de 6 de la tarde a 2 de la mañana y nuevamente de 2 de la mañana a 10 de la mañana. Bueno, lo que sea. ¿Y los 9 suplentes para qué? 6. Hay 6 suplentes. Pues por si alguno falla, por si alguno enferma, por sustituirlo, por lo que fuera. Aparte de todo esto, el equipo lo completa Andrew Carlo Prescott, que es un recluso de San Quintín que había estado 17 años preso. ¿Había un preso de verdad? No, a ese preso ayuda a Zimbardo a organizar y estructurar la prisión. Y por último también tendremos que intervendrá en el experimento un capellán de prisiones, un cura. Un cura que también aparecerá y que también tendrá allí su papel. Entonces tenemos aquí toda esta gente y tenemos como objetivo, pues de alguna forma, estudiar los reclusos y los carceleros, ¿no? Estudiar la relación que se van a establecer entre ellos, las dinámicas, los conflictos. Queremos también ver un poco el proceso de desindividualización de las personas que están sometidas a una situación carcelaria. Esto lo hacían con buena intención. Lo que querían era que las cosas fuesen más fácil y mejor, ¿no? Bueno, hay quien dice que no. Pero bueno, en general queremos ver esto, ¿no? Queremos ver cómo evolucionan los carceleros, cómo evolucionan los reclusos. Fundamentalmente en un principio eran los reclusos. Al final es un experimento de ver cómo te cambia tu situación, cómo te cambia el cargo, cómo te cambia tu posición. Al final, desde luego, va a ser esto. Uh-huh. Ver un poco la desindividualización, el anonimato. Desindividualización. De los prisioneros, el anonimato de los guardias, ¿no? Las agresividades que se van a generar. El anonimato, nadie se va a enterar que he sido yo hago lo que me da la gana. Yo soy un guardia, yo ya no soy yo. Yo soy un guardia. Entonces, ¿cómo funciona bajo esta condición de yo ya no soy Alfonso Caballero, yo ahora soy un guardia de prisión, ¿no? Esa situación. Entonces esto es un poco lo que se va a estudiar. Lo primero que hacen antes de iniciar el experimento es pues quedar con los que han decidido, que en efecto lo hicieron por sorteo, a cara o cruz. Como nadie quería ser guardias, pues a cara o cruz deciden cuáles son los carceleros y cuáles son los presos, y de alguna forma dan una serie de orientaciones a los carceleros. Dentro de estas orientaciones pues se les pregunta un poco cuáles son sus motivaciones, se les explica un poco cómo se van a llevar a cabo las detenciones. Ahora explicaremos el proceso. ¿A que se les detiene? Claro. Estas personas, bueno, tienen, digamos que cuando se hacen las pruebas de selección y se seleccionan a estas personas para hacer el experimento, firman un contrato. Dentro de este contrato, ellos por supuesto podrían romperlo. Es decir, no están forzados a quedarse ahí 15 días, no son presos de verdad. Claro. Bueno, es decir, esto está ahí contemplado. Más o menos les explican a los carceleros, a los oficiales de prisión, como queramos llamarlos, que tienen que mantener el orden, que no utilicen la violencia, que por supuesto no tienen que dejar que escapen, pero que claro, si nosotros lo que queremos es generar la sensación de una prisión, lo que vamos a hacer va a ser pues darles o actuar de forma que podamos generar en los presos aburrimiento, frustración, falta de intimidad, impotencia, despersonalización. Hasta cierto punto sentir o a poderles hacer sentir cierto miedo por estar soportando unas normas arbitrarias. Además son conscientes de que en un principio, pues según entre los prisioneros, ellos suponen que se lo van a tomar un poco como una charada. Porque al fin y al cabo, pues todo el mundo sabe que es un experimento y que están representando un papel. Sí, yo lo estoy viendo. Me estoy aquí 2 semanas y me voy con 1.000 euros. Pues claro, entonces ellos les hacen ver también que ellos son los que tienen que hacer que esto realmente no sea una comedia, sino que parezca algo real. Ellos van con esta idea. Ellos, los carceleros. Los carceleros, claro. Estás ya implicando en el experimento. Les explican cuáles son las normas de la prisión por las cuales se van a guiar, luego las leemos cuando se las llevan a los presos y les dan su equipación, que serán unas gafas de espejo para que no haya contacto visual y para también lo que decíamos antes de un poco del anonimato de la persona. Les dan unos uniformes normales y unas porras también. Pueden golpear algo para hacer ruido, por ejemplo, cosa que harán, o pueden emplearla para retener a alguien, que también harán. Y se da también una equipación, se preparan, ¿no? Bueno, esto es lo que Zimbardo y Prescott preparan con los carceleros. Para los presos, por supuesto, también habrá una equipación. Los presos van a ir con una bata, con un número delante y un número detrás, sin ropa interior, que de hecho en el momento en el que se agachen, los genitales quedan al descubierto en muchas posiciones. Van a llevar unas sandalias que al parecer tenían cierto tacón para incomodarles al andar. Van a tener en todo momento una cadena atada de la pierna, para que en todo instante sean conscientes de que están en una situación diferente, que están en una prisión. Cuando duermen tienden la cadena, cuando andan tienden la cadena. A veces incluso se llega a utilizar la cadena para atar unos a otros. No les dejan objetos personales, de hecho creo que por ejemplo no pueden tener ni gafas en la prisión,
Desde luego todo lo que pueden ser libros, revistas, tabaco, lo que se nos pueda ocurrir, todo esto fuera. Y además todos llevarán una media en la cabeza, que esto va a ser una media, ¿no?, puesta a modo de sombrero, que esto va a ser un poco el equivalente que ellos ven a rapar el pelo. No pueden hacerlo, pero es un equivalente que también despersonaliza un poco. Hace que todos seamos iguales, pues todos tendrán que ir con una media en la cabeza. Entonces, ya tenemos aquí tenemos los guardias, tenemos los presos, y vamos a hablar un poco de cómo era la cárcel en la cual se había acabado el experimento. La cárcel es realmente un pasillo de la Universidad de Stanford. Es un pasillo que cierran uno de los lados. Siempre hablamos de un pasillo, no hablamos del pasillo de una casa, hablamos de un pasillo de la universidad que es más amplio, ¿no? Sí. De hecho, era un pasillo de 12 metros por 3, para que nos hagamos no es grande, pero tampoco idea. Tanto. No es desde luego muy grande. Un extremo del pasillo lo ciegan, ponen un tabique para que por ahí no se pueda pasar, y en el otro extremo del pasillo pues tienen una especie de biombo, un cristal, con una gasa que cubre una cámara con la que filmarán el experimento. Esa es la única cámara de la que disponen, de tal forma que solamente van a poder filmar lo que viene a ser ese pasillo, que a partir de ahora, bueno, ellos lo denominan el patio de la prisión. Ese pasillo es donde está el patio de la prisión, que es donde harán todo cuando no están en las celdas y donde además, por ejemplo, comerán. Hay una mesa donde los presos pueden comer, es una mesa pequeña, tienen que comer por turnos, no pueden comer todos juntos. Pues esto es lo primero que tenemos, unos pasillos en los cuales pues lo dejan limpio, ¿no?, sin nada. Solamente ponen unos extintores porque les obligan a poner unos extintores por si hubiera algún problema, un fuego, un incidente, lo que sea. Tenemos el pasillo, la cámara. En el pasillo también hay un armario pues que está ocupado con cajas y que más o menos deja 1 metro cuadrado, que es lo que utilizarán para castigar a los reclusos. Si un recluso incumple las normas o se porta mal, le meterán en este armario de 1 metro cuadrado, en el cual una persona no se puede... La celda de aislamiento. Es lo que vamos a llamar durante el experimento el hoyo. Ah, el hoyo. El hoyo, así lo llaman ellos. Me parece que tienen un Prison Break también lo llamaban el hoyo. Un cartel donde pone el hoyo. Y entonces les ponían ahí que era eso, 1 metro cuadrado. La persona puede estar de pie, en cuclillas, sentada, pero no puede tumbarse. Vale, está incómodo. Luego, como celdas, pues 3 despachos que dan al pasillo de 4 por 3 metros. Se vacían de muebles, se meten unos catres y eso van a ser las celdas. Sustituyen las puertas por unas puertas hechas a propósito, unos tablones con unos barrotes, una cerradura, por supuesto, para que ahí estén los reclusos. Las 3 habitaciones son más o menos iguales, habitaciones de 4,3 metros, menos una que tiene la peculiaridad de tener un pequeño lavabo, al cual se le puede dar o no dar agua, y que luego veremos que se acaba utilizando como medida como premio. Al recluso que se porte bien va a la celda con el lavabo. ¿Pero es que no les dejan ir al lavabo? Va a las otras. Al lavabo irán, pero tendrán que ir por turnos, tendrán determinados momentos y habrá ciertas normas para ir al baño. Y eso sí, igual que hemos dicho que hay una cámara en lo que es el patio de la prisión, en este pasillo que decimos, en las celdas lo que sí que hay son micrófonos, con lo cual sí se pueden grabar las conversaciones que tienen entre ellos, cosa que es interesante luego para ver qué hacen cuando realmente nadie les está vigilando. ¿Y los reclusos saben que tienen micrófonos en las celdas? No saben que tienen micrófonos. La cámara sí lo sabe. La cámara estaba oculta bajo una tela. Tampoco saben. No sé si lo sabían o no lo sabían. La cámara no estaba ahí. O sea, la cámara estaba oculta. De alguna forma la cámara no era visible, no era evidente en la escena. Digamos que podría alterar un poco el funcionamiento, ¿no?, normal de las personas. Esto es un gran hermano. Algo así. Ya hemos explicado un poco, ¿no?, cómo se montó, cómo se seleccionan las personas, qué grupos hay, cómo es físicamente el entorno. Pues llegamos al experimento en sí, ¿no? Llegamos a un domingo, día 14 de agosto de 1971. Es pronto por la mañana y, como dijimos, pues igual que Zimbardo no consiguió que la policía, digamos, participara siendo los guardianes de la prisión que quería montar, sí consiguió cierta colaboración del jefe de policía. Y entre esos aspectos de la colaboración, el jefe de policía le dijo que ese domingo por la mañana podía utilizar a sus agentes para practicar detenciones. Es decir, que iba a ir un coche de policía con él para practicar detenciones. Sucede que el jefe de policía se fue el fin de semana pues con su señora a hacer lo que fuera y no dejó escrito que aquello fuera así. Así que Zimbardo se las vio y dijo, vaya, esto no sé si va a poder ser o no va a poder ser, igual me lo niegan, como en efecto se lo querían negar. Así que ni corto ni perezoso lo que decidió fue llamar a la televisión, a una televisión local, ir con las cámaras a la comisaría, porque dijo, hombre, igual a mí me dicen, yo no le voy a ceder los agentes, pero si voy con la tele ya es otro tema. Y en efecto, yendo con la tele y toda la panoplia, pues consiguieron la colaboración de la policía y básicamente pues fueron con un coche patrulla de policía a detener a cada uno de los sospechosos.
A los 5 primeros se les acusó de robo con allanamiento, a los 4 siguientes de robo a mano armada. El proceso de detención era tal cual una detención normal y en toda regla. El policía se presentaba en la casa de cualquiera de los sujetos del experimento, le detenía, le leía sus derechos, le esposaba, le metía en el coche patrulla, le llevaba a la comisaría, le tomaba las huellas, le tapaban la cabeza. Pero bueno, lo curioso de esto, perdona que te interrumpa, es que todos estos 9 reclusos sabían que les iban a detener. Ninguno sabía que les iban a detener. Ah, no. Sabían que participaban en un experimento, pero no. Nadie les había dicho cómo, cuándo y dónde iba a comenzar. Primer golpe de efecto para meterles en su papel. Exactamente. De hecho, esto es lo que se buscaba, de alguna forma, un golpe de efecto y reproducir, en la medida de lo posible, una situación, ¿no?, de privación de libertad a partir de unas detenciones. Todos sabían que iban a participar porque habían firmado pues el contrato, ¿no?, que decíamos, pero ninguno sabía ni dónde ni cuándo. De hecho, algunos se sorprenden y otros, pues unos se sorprenden más y otros se sorprenden menos. Igual habían hecho algo. Pues sí, de hecho ahora veremos que Zimbardo se entretiene en presentar a 2 reclusos que realmente tienen una personalidad un poco distinta al resto y que tendrán su importancia entre el experimento. Ahora veremos un poco cómo son. En cualquier caso, a partir de que les detienen, les toman las huellas, les meten en un calabozo antes de llevarles a los sótanos de la facultad, que es donde está la prisión. Les tapan la cabeza, cosa que eso pues es un poco raro, porque no se hace ningún proceso de detención en ningún sitio. Eso desvirtúa un poco. Pero bueno, de esta forma detienen a los 9 reclusos. De entre los 9 reclusos, Zimbardo hace un poco focaliza un poco en 2 de ellos que tienen un comportamiento un poco diferente. Por un lado hay un tal Doug, que bueno, ya yo los nombres no voy a hacer mucho hincapié en ellos porque es imposible que los recordemos, así que muchas veces llamaré a los reclusos por su nombre, a veces por su número, porque no podemos recordar el nombre de 18 personas más los 3 del experimento, entonces pues serán reclusos, claro, sí. Prisionero, Zimbardo y poco más. Uno de ellos es un recluso que tenía mucho interés en saber cómo se les apañaría en la prisión, ¿no?, de alguna forma como intentando entrenar, y es por esto por lo que se apunta al experimento. De hecho, cuando le hacen una serie de preguntas en las entrevistas personales que decíamos, pues él dice que, hombre, que por supuesto que aguantará las 2 semanas, que cuando acabe lo que quiere hacer la revolución. Cuando le preguntan, ¿tú en un futuro qué harás? Pues para él está claro que la revolución. Cuando se define a sí mismo, dice textualmente que desde un punto de vista religioso él es ateo, que desde el punto de vista convencional es un fanático, que desde el punto de vista político es socialista, que desde el punto de vista de salud mental está en sus cabales, que desde el punto de vista existencial social está fragmentado y deshumanizado. Pero todo esto se lo tenía pensado. A mí me preguntan... Todos dicen que es lo que dijo mientras le entrevistaban. Y que es una persona distante y que no llora mucho. Era un fan de George Jackson, el preso político que decíamos antes, que yo creo que esto se hizo un 15, pues 10 días más tarde Jackson era asesinado en San Quintín, me parece recordar que era. Y de alguna forma, pues esto, él veía la posibilidad de ser un preso político y esa era una de sus motivaciones para entrar en la prisión. Esto liga mucho con lo que decíamos antes de que muchos de ellos no querían ser carceleros, querían ser presos. De hecho, la policía les pregunta a Zimbardo, bueno, todos habrán querido ser carceleros, ¿no? Y Zimbardo dice, pues no, ninguno. Y luego tenemos, ¿no? Este es una de las personas que entran de experimento y tenemos otro que, para que veamos, es absolutamente contrario a este. De tal forma que vemos que hay una gran diversidad entre la gente que entra a formar parte del experimento como prisionero. En este caso, cuando le preguntan a esta persona qué quiere estar haciendo dentro de 10 años, a lo que nuestro primer prisionero contestó la revolución, este prisionero, Tom, lo que dice es que lo que haga o donde lo haga carece de importancia, siempre que suponga aportar organización y eficiencia a las áreas de gobierno que sean desorganizadas e ineficientes. Toma ya. Esta es la respuesta que da esta persona ante esa pregunta. ¿Qué edad tenían? Entre 18, 24, 25 años. Hay algunos que participan que están acabando los estudios, algunos que están en medio, otros que están iniciándolos. Esta persona concretamente, no sé bien cómo hicieron la selección, vive en la parte trasera de un coche, no se le conocen amigos cercanos ni pareja, y cuando le vienen a detener no es que le detengan, es que él se acerca al policía y dice, me llamo Tom Thompson, señor, estoy listo para que me detengan sin oponer ninguna resistencia. De hecho, a este le esposan porque al policía le parece sospechoso. Constantemente esta persona, que luego apodarán chusquero en la prisión, despierta el recelo de muchas personas por su facilidad con la que acata cualquier orden. Veremos que no todas. Es una persona sumisa. Bueno, sumisa, acata las órdenes.
Luego veremos que en realidad no es tan sumiso. No es por ser sumiso, es porque él considera que hay que ser así para su objetivo, que es cambio. No, y porque cree en el orden, cree en el gobierno, cree en la autoridad, cree en todo esto. Todo lo contrario que la persona anterior. Hay más presos que son, pues, digamos, más normales. Un estudiante de Derecho. Hay un preso que luego se ve que pensaba que como el experimento estaba financiado por la Marina de los Estados Unidos, pues pensaba que esto estaba un poco manipulado y quería escribir un artículo en una revista revolucionaria cuando saliera. Hay un preso asiático que al parecer siempre estaba como en un segundo plano y casi nunca parecía actuar. Es decir, hay gente de muchos tipos, de muchas condiciones dentro del experimento que hemos hecho. Desde luego no tienen todas las mismas ideas ni la misma forma de actuar. Pero bueno, después de realizar todas las detenciones, después de pasar por la cárcel, les tapan la cabeza y les van llevando a la prisión. Una vez que les llevan a la prisión, les quitan la ropa, les desnudan, les dejan con las piernas abiertas, apoyados en la pared, desnudos, les rocían con les polvorean con un insecticida, pues sí, primero porque es una práctica común en las prisiones, para evitar cualquier tipo de infección o cualquier tipo de enfermedad que pueda traer un recluso. Por iniciativa propia, algunos carceleros ya comienzan a reírse de los reclusos. Les ven desnudos y se meten con sus genitales o con cómo son o con lo que sea. O sea, ya sí, en la primera hora ya empiezan a meterse... Porque sí, nadie les ha dicho nada, ¿no? Pero sucede. O sea, un tío que solo lleva una hora metido en el experimento que sabe que van a ser 2 semanas, que sabe que el tío de enfrente es un tío como él, probablemente estudiante, y ya se empieza a meter con él solo por verle desnudo y solo por sentirse en una posición de poder sobre él, entiendo que es. Ahí ya empiezan. Veremos cómo también es verdad que ellos llevaban con el objetivo de ellos, en un primer momento, en un primer choque con los reclusos, es hacerles ver que esto no es una broma. También eso es cierto y está ahí. No lo olvidemos. Pero bueno, les dan sus chanclas, les encadenan la pierna, ¿vale? Se enrollan una cadena con un candado en la pierna, les cubren la cabeza y les dan pues su bata, con un número delante y un número detrás. Cada recluso llevará un número, que es en realidad cómo se van a designar, con una clara intención de despersonalizarles. ¿Les llaman por su número, nunca por su nombre? Nunca por su nombre. Y cuando están así, es decir, cuando ya tienen puesto toda la parafernalia, cuando ya están vestidos de esta forma, es entonces cuando les quitan las vendas y les dejan verse frente a un espejo. Llevaban sin verse desde que les detuvieron. O sea, lo que buscan es ese shock. Ese shock de ver que de repente, pues eso, estás así, como el de al lado, como el de al lado, como el de al lado, y no hay nada más. Una vez que están todos juntos, ya todos tienen el traje. Estoy viendo la foto aquí. Está viendo una foto de alguno de los presos de prisión de Stanford, colgará alguna en la página web para que nos hagamos un poco una idea. Pues les leen las normas. No las voy a leer enteras porque se puede hacer un poco pesado, pero bueno, fundamentalmente los reclusos tienen que guardar silencio cuando se hayan apagado las luces, durante las horas de comida, siempre que salgan al patio en las zonas comunes tienen que guardar silencio. Tienen que comer durante las horas de comida y solo durante las horas de comida. Tienen que participar en las actividades de la prisión. Tienen que mantener las celdas limpias, las camas hechas, todo lo demás. No pueden, por supuesto, dañar ninguna de las pertenencias de la prisión. No pueden encender las celdas si no se les indica. Siempre que hablen con un guardia tienen que llamarles señor oficial de prisiones. Cuando hablen con el subdirector de la prisión, uno de los alumnos de Zimbardo, o con Zimbardo, señor oficial jefe, señor director de la prisión. Los reclusos en ningún momento, y esto es muy importante, pueden definir su situación como un experimento o una simulación. Hablarán de que están en una cárcel. Tendrán 5 minutos para ir al baño, que preguntabas antes, ¿vale? Nunca antes de 1 hora del anterior periodo de 5 minutos. Fumar es un privilegio, el correo es un privilegio, las visitas son un privilegio. Lo habrá, pero tienen que tener la autorización de quien sea. Se pondrán en pie siempre que entre el director de la prisión, el subdirector o cualquier visitante, y hasta que no se ordenen no se pueden volver a sentar. Los reclusos en todo momento tienen que obedecer las órdenes de los guardias. Las órdenes de cualquier guardia tienen prioridad sobre estas normas escritas. Los reclusos... Las órdenes, eso es importante. Es muy importante, pero es muy común. Siempre la persona con autoridad está por encima de las normas en todo momento. Estamos generando un marco en el cual, si a una persona se le ocurre la cosa más ridícula del mundo, toca hacerle caso por encima de las normas. Estamos generando ese caldo de cultivo. ¿Dices que esto es normal en las prisiones? Que en algún momento alguien tenga que tomar una decisión por encima de las normas y se diera el caso. Es normal, la cuestión es cómo se utiliza. Vale. No se puede correr en el pasillo, hay fuego, corred. Otra cosa es que yo os ponga a correr porque me apetece, ¿no? Claro. Es un poco esto. Los reclusos tendrán que chivarse si algo sucede,
y el incumplimiento de cualquier de estas normas puede ser un motivo de castigo. Y será, supongo. Y será motivo de castigo. Entonces, estas son las normas de la prisión. Como hemos visto, al final hay una que es muy clara y es que los guardias lo que dicen es lo que dicen. Y aquello va a misa. El guardia es Dios, es lo que le están diciendo y tú no eres nadie. Exactamente, esta es la idea, ¿no? Hemos generado una institución en la cual los reclusos no tienen ningún tipo de poder, tienen que cumplir unas normas, pero es que si acaso se inventan otra, un guardia cualquiera, también tiene que cumplirse. Y por supuesto, todo lo que puede ser un derecho, todo lo que puede ser algo que les pueda hacer ilusión, todo eso pasa a ser un privilegio, que será motivo de que sea o no concedido por el guardia que esté ahí. Y una cosa que me estoy preguntando, probablemente la gente también, decías que firmaban un contrato. Uh-huh. Y este contrato entiendo que se podía romper. En efecto, en cualquier momento. Y entonces en cualquier momento el prisionero podría decidir, mira, estoy hasta las narices de esto, me piro de aquí. En efecto. En pocas horas veremos cómo de menos de 24 horas veremos reacciones que no son ni mucho menos normales con tan poco tiempo. También, a partir de aquí en la prisión, una vez que entran, aquí por ejemplo que le están leyendo las normas, el primer día, claro, a ti te detienen a las 12 de la mañana, o a las 10, o a las 11, te retiran unas cuantas horas con la cabeza tapada, luego te llevan a un sitio que no sabes dónde están, todo esto sin comer, hasta las 7 de la tarde no comerán ese día. Luego te van a meter a dormir, luego te van a despertar cuando ellos quieran. De repente todas estas personas, todos estos prisioneros, dejan de tener un poco contacto con la realidad, dejan de tener una percepción normal del tiempo. Por otro lado, los guardias utilizarán técnicas para precisamente conseguir a que no se junten todos los presos, que estén además desindividualizados. Hay un montón de motivos que se dan. El hecho de que ninguno salga o ninguno incumpla el contrato tiene todo esto como motivos, y también un suceso que se da en el primer día de encierro. Y es que en un momento dado, uno de los presos, digamos que se queja muchísimo, se siente muy mal, de hecho finalmente tendría una especie de ataque de ansiedad, por así decir, y bueno, pues va a hablar con Zimbardo. Cuando va a hablar con Zimbardo, el director de la prisión, Zimbardo no te creas que piensa como el director del experimento. Zimbardo, y esto sucede a un día de iniciarse la prisión, Zimbardo empieza a hablar con él como si fuera el director de la prisión, y lo que Zimbardo le ofrece es tratarle mejor si hace de chivato. Él se sigue encontrando mal, él no sabe cómo va a reaccionar, si va a reaccionar bien, mal, si... No sabe si irse o no irse, pero el caso es que Zimbardo le dice, oye, ¿por qué no vuelves y te lo piensas? Y ya nos dices qué es lo que tú quieres. Y cuando vuelve, se encuentra con sus compañeros y empieza a decirles, a farfullar, que no puede salir, que ha estado reunido con abogados y un montón de gente y que no ha podido negar el contrato. Y eso, bueno, la gente más o menos lo entiende, pero de repente les empieza a decir, chillando y muy claramente, no puedo salir, no me han dejado salir, de aquí no se puede salir, de aquí no se puede escapar. Esto el primer día, a horas. Esto, sí, vamos, el lunes, hoy estamos a domingo, en nuestra simulada prisión. Esto sucede el lunes. Este preso precisamente es del que hemos hablado hace un momento, cuando decíamos que él se estaba entrenando para ser un preso político, que se estaba entrenando para la revolución. Claro, este preso de repente se ve que de alguna forma se está cayendo, o que los sucesos se están superando, cosa que les pasó a muchos de ellos, y le ofrecen, pues eso, ser un chivato, o bueno, o si no, que puede irse. Pero claro, cuando él va a hablar con Zimbardo y cuando vuelve y ve que ni se ha ido, ni ha cedido a ser el chivato, pero tampoco le ha dicho que no, de repente de alguna forma la imagen de sí mismo que él tiene se derrumba, y la única forma que tiene de alguna forma, esto es por supuesto una interpretación, no es dar a entender a la gente que no la han dejado. Lo que salió de la cabeza es como, no, es que no me han dejado, ¿no? Y el caso es que la gente, lo que es más grave, se lo cree. Todos han firmado un contrato, todos saben que están en Stanford. Y Zimbardo feliz de que se lo crea la gente porque están metidísimos en el papel. Feliz o no, Zimbardo también, entiéndeme, Zimbardo es el director de un experimento. Una persona que está mal en el experimento y que está claramente ansiosa y que está claramente de alguna forma un poco fuera de sí mismo, viene a hablar con él. ¿Y él cómo actúa? Él actúa como director de la prisión. Pero es que lo lógico sería que Zimbardo no formase parte del experimento. Eso es un grave defecto del experimento. Y en efecto trae problemas. Trae problemas. Porque te digo, porque ya a partir de aquí, que aquí ya estamos hablando en 24 horas, ya lo contaremos en su momento, ¿no? La historia completa. Pero estamos hablando de 24 horas después de iniciarse el experimento. Y cuando estamos hablando de esto, o sea, estamos hablando de que ya este preso ha ido a negociar su salida, cuando no tiene por qué negociar su salida,
y que Zimbardo ha actuado como si fuera un director de prisión en vez de como un director del experimento. En 24 horas, aquí ya todos habían perdido un poco de vista lo que vienen a ser las cosas. Esto es peligroso en el sentido de que lo que nos está diciendo, si no te entiendo mal, porque claro, si estamos hablando de estas 18 personas, los 9 reclusos y los 9 carceleros, que tan rápido se metieron en su papel, me está diciendo que todos se metieron en su papel. No, hay niveles. Hay niveles, pero en mayor o menor nivel todos se están metiendo. De una u otra forma se metieron. Había carceleros buenos y carceleros malos, había presos que protestaban más y que protestaban menos, pero se metieron. No quizá el primer día del todo no estaban metidos. Ya el segundo día, si hablamos de que esto se inició un domingo, ya el lunes tarde, martes, ya están desde luego prácticamente todos metidos. Entonces, después de haber leído las normas a todos los presidiarios, ¿no? Retomamos un poco por donde estábamos, comienza lo que viene a ser el primer recuento. Los recuentos, que son lo que suena, pongo a los presos y los presos se enumeran. Normalmente se utilizan básicamente para asegurarnos que ninguno se ha fugado. En este caso no es lo único que se quiere, sino que se van a utilizar los recuentos para despersonalizar y deshumanizar a los reclusos. Tú eres el 1, no eres Tom, eres 1. De hecho, son números de 3 y 4 cifras. Todos son números de 4 cifras menos uno que es de 3. Los números fueron puestos al azar. Sí, menos personal. El 1 es más personal que el 327. Exacto. O sea, es el 1024, el 3021, el 816, son números así. Elegidos al azar, por supuesto. Y en este caso lo hacen más bien, pues eso, por un lado, para despersonalizar y deshumanizarlos, sus números y partes de un sistema. Y por otro lado, van a ir situando, y ya muy pronto vamos a ver cómo los oficiales de prisiones, los señores oficiales, van a utilizarlo para que su autoridad se vea reafirmada. La primera vez que los presos se ponen ahí a formar y les dicen tenéis que decir vuestro número, lo primero de todo es que los presos acaban de ver su número y les acaban de leer las normas. Entonces tienen que repetirlos. Una vez que los repiten, los generales de prisiones, los oficiales de prisiones deciden que no es suficiente. Ahora los vais a cantar. Ahora lo vais a repetir al revés. Todo esto no estaba preparado. No. La verdad es que no. Se lo hacen repetir de una y otra forma, y si no lo hacen bien, si no repiten bien sus números, entonces les pueden hacer flexiones. Es decir, tú no has dicho bien tu número, vaya, lo acabo de leer. No, 10 flexiones. Ahora vuelvo a decir tu número, venga, ya está bien. Después de esto les mandan a los cuartos a hacer las camas y ordenarlos, que es lo que habían estado ellos montando justamente esa tarde, y a aprenderse las normas. Porque a partir de ahora yo te puedo preguntar cualquier norma y si tú no las sabes hacer, pues serás castigado. Las 17. Veremos que se las aprenden sorprendentemente rápido. Después de esto, a las 6 de la tarde, pues se empiezan a cenar. Cuando cenan, claro, se dan cuenta de que no hay hueco para los 9 en la mesa. Hay algunos que se quejan, otros ven que aquello no tiene sentido. Es como tenéis que comer primero 6, los 3 a un lado, y luego otros 6, y si no, nada. Hay quien quiere fumar y no le dejan. Hay quien se queja porque no hay espacio. De alguna forma ellos van haciendo eso, y ya va habiendo carceleros ya desde el primer recuento, y ahora hay carceleros que son más duros y carceleros que son menos duros. Aquí ahora hay 3 carceleros, ya sabemos que son turnos de 3. De hecho, luego cuando se ven las notas que los propios carceleros han tomado, pues hay algunos que dicen, vaya, me parece que está actuando de una forma un poco brusca, ¿no? Aún manteniendo, digamos, el sentido, el criterio. Pero nadie dice nada, ¿eh? Al que hace algo de una forma más altisonante, de una forma más brusca, nadie le dice nada. Si acaso se apartan un poco y lo dejan hacer. Y sin embargo también hay quien dice que están siendo demasiado blandos con los reclusos. Y llevamos 3 horas allí, o menos. Después de cenar, les explican un poco cómo va a funcionar las visitas. Ellos tienen que escribir a sus amigos, a sus familiares, a sus conocidos, si quieren visitarles, una carta, que por supuesto podrá ser leída por los funcionarios de prisiones, que por supuesto podrá ser requisada, que por supuesto llegará o no llegará, y que por supuesto tiene que ser autorizada. Y empiezan a tener un nuevo recuento. Lo que pasa es que ahora en este nuevo recuento, pues ya de alguna forma muy creativa por un lado y en muy corto espacio de tiempo por el otro, aquello se empieza a ir de madre. Quiero decir que ellos llegan y es como, venga, daos la vuelta y las manos contra la pared. Ahora vais a decir vuestro número, pero muy rápido. Lo habéis hecho muy lento. Otra vez. Tú lo has hecho muy lento. 10 flexiones. Venga, otra vez. Uy, ahora lo habéis hecho muy rápido. Hacerlo más lento. Tú no lo has hecho bien. Lo hacen los carceleros sin que les diga a nadie y nada. Cada X tiempos van diciendo cuánto, un número mínimo al día. Solos. En este caso, te digo, esto eran las 8 de la tarde. Pero no Las detenciones habían empezado a las 10 de la mañana. Habían llegado, a lo mejor todo esto habían llegado a la prisión a las 4 de la tarde. Habían pasado 3-4 horas.
Lo que les han dicho es que, en efecto, tenían que hacer cosas aleatorias, tenían que provocar eso con aleatorización. Pero nadie les había dicho que hicieran esto. O sea, esto es que a ellos se les ocurre hacer todo esto con los recuentos. Si uno se ríe, venga, hazme flexiones. 10 flexiones, no me ha gustado. Venga, ahora vas a darme 8 saltos y ahora te vuelves a poner en el suelo y vuelves a hacer 8 flexiones. ¿Llegó algún momento en el que se negasen los convictos? Pues hay algún momento, pero al final, en realidad, de una u otra forma, acaban saltando. Aquí, de momento, nadie dice nada. Y les hacen cantar, ¿eh? Y, oye, y ahora entonando. Y ahora no sé qué. ¿Te has equivocado de número? 20 flexiones. ¿Te has equivocado de número? Llevan allí 2 horas. Me puedo no haber aprendido mi número, oiga. Que es que estoy viendo que estoy en una prisión, que es que he estado con la cabeza tapada, que es que no me has dado de comer en 8 horas, que es que no sé ni dónde estoy ni qué hora es. Me puedo equivocar, ¿no? No, 20 flexiones. Después de un buen rato sin sentido haciendo todo esto, pues ya les dan las sábanas y les dejan, digamos, ir a su cuarto. Empiezan a preguntar a la gente, ¿os ha gustado el recuento? Nadie dice nada. ¿Os ha gustado el recuento? Sí, señor oficial de prisiones, menos uno que dice que no. Al que dice que no y empieza a chillar que no le ha gustado, le agarran y ¿a dónde le van a llevar? Pues al hoyo, que es la forma de castigo. A las 3 horas de estar ahí. Este es el recluso del que antes hablábamos, que digamos que se preparaba para la revolución y quería saber que era un preso político, mientras que le llevan al armario, al hoyo, pues va gritando poder para el pueblo. Allá también los reclusos empiezan, claro, porque mientras que este preso le cogen por haber dicho no me ha gustado hacer flexiones durante el recuento y le meten en un armario, nadie dice nada. Aquí algún día hemos hablado de la disonancia cognitiva. Si yo no digo nada, ¿por qué no he dicho nada? Hombre, si esto es un experimento, ¿por qué no digo qué tontería deja a este chaval aquí? Que lo único que ha dicho es que no le gusta hacer flexiones, cosa que no gustaba a nadie aquí. Pero yo me callo, se empiezan a sentir culpables y dicen, bueno, si esto solamente es un experimento, bueno, si tenemos que actuar como una prisión, ya iba calando la idea de que tenemos que actuar como una prisión. Aquí a las 10 de la noche pues tienen que ir al baño. Cuando van al baño van a ir primero en grupos de 1 o de 2, con la cadena y con la cara tapada. Les llevan haciendo un recorrido por la sala de calderas para llevarles hasta el baño. Les dejan solamente 10 minutos, mientras les están mirando. Veremos que con el tiempo les castigan con ir al baño. Y cuando les castigan con ir al baño ponen un cubo en las celdas y ahí hagan lo que tengan que hacer. Hacen cosas un poco extrañas. Y tras eso se acaba el primer día, el domingo, ¿no? Que es el primer día que vamos a tratar hoy. Lo que sucede es que antes de irse, estos guardias, que son los de la tarde, antes de que entren los de la noche, que el cambio de turno se hace a las 2, deciden que porque no entran en los dormitorios a las 2 de la mañana haciendo ruido, sacan a la gente donde está durmiendo y les hacen un recuento pues bastante humillante también. ¿Pero estos los nuevos? Estos son los guardias que están del turno de tarde que van a dar el relevo a los otros. Los de reemplazo. Les dicen a los de reemplazo que por qué no hacemos esto, que va a ser divertido. Claro, en ese momento, pues los presos están ahí, pero Zimbardo empieza a preguntarse un poco qué pasará con esto. Porque dice, a ver, nosotros llevamos aquí 6 horas de experimento, 6-8 horas. Nadie les ha dicho a esta gente que haga esto. No le parece mal lo que han hecho, porque en efecto, como decimos, son castigos aleatorios, son castigos sin sentido, son castigos que sirven para que la persona se despersonalice, todo lo que hemos dicho. Pero claro, dice, es que llevan 6 horas, es que no les ha dado tiempo a aburrirse. ¿Esta gente hasta dónde podrán llegar? ¿Cuando realmente se aburran? ¿O cuando realmente vayan cogiendo esa sensación de poder, esa sensación de grupo, que es uno de los objetivos del experimento? Y aquí ya pues comienzan las preocupaciones. Ya veremos cómo el primer día, ¿no? Que ya no es tema del podcast de hoy, esto es para el próximo, esta serie de podcast cortos que haremos. En nuestro primer día, pues incluso se produce una rebelión a las pocas horas de introducirse. ¿Qué será, no? En el primer día, el lunes, se produce una rebelión que además no tiene mucho sentido porque te puedes ir. Es lo que pienso yo. No hay por qué hablarte, te puedes ir. Sobre todo es hacernos una idea de cómo se inició todo aquello y de cómo, pues de una forma u otra, de repente, pues lo que decías. De repente todas estas personas se ven metidas en un contexto que no conocen, cada uno con un rol determinado y bajo un sistema bastante aleatorio, pero que promueve los tratos que van a dar. Es decir, el sistema promueve que los carceleros sean como son y el sistema va a promover que los presos sean sumisos.